Buenas. Bueno, pues cuando estéis preparados, ¿ya estamos? ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, un consejo en el que hemos autorizado nuevas medidas para incentivar el empleo, para apoyar la movilidad sostenible y para atender las necesidades de los colectivos vulnerables. En primer lugar, quiero anunciarles que la Junta va a dar un nuevo impulso a la atención a la discapacidad y lo va a hacer con más de 4,1 millones de euros en las nuevas plazas y recursos. El Consejo de Gobierno ha aprobado dos acuerdos que ya incorporan la subida del 9,5% por precio plaza anunciada por la presidenta María Guardiola en el debate del Estado de nuestra región del mes de junio. Este incremento, que se aplicará progresivamente, se traduce en más y mejores servicios para personas con discapacidad. El primer acuerdo contempla la contratación de 30 plazas de atención residencial de rehabilitación para personas con trastorno mental grave en Don Benito, con un presupuesto de 2,13 millones de euros para 2 años. La mayor dotación de recursos para este servicio supone, por lo tanto, un respaldo muy importante a la red residencial de salud mental en nuestra región, como alternativa clara a la hospitalización prolongada y a la institucionalización. En segundo lugar, se ha aprobado la prórroga del convenio entre el SEPAD y la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad para el desarrollo de un proyecto concreto del proyecto denominado Mejora del acceso a los sistemas de protección públicos de las personas con discapacidad. Reforzamos así un recurso que presta atención a las personas en situación o en riesgo de exclusión social, con elevadas limitaciones en su participación e integración social. El acuerdo con esta fundación se va a prolongar hasta octubre del año 2029 y cuenta con una dotación global de 2,02 millones de euros. Seguimos avanzando en esa política social que tanto impulsa nuestro Gobierno con más medidas de apoyo a los colectivos vulnerables. El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo decreto de ayudas para fomentar la accesibilidad en espacios públicos y en espacios privados. Una iniciativa que va a mejorar la calidad de vida de estas personas, de las personas con discapacidad en Extremadura. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros y cubrirá el 80% de las inversiones que se realicen en materia de accesibilidad, reitero, en esos espacios públicos y también en espacios privados, con un límite de financiación de 100.000 euros por actuación. Estas ayudas servirán para adaptar los espacios y para instalar sistemas de información y comunicación que sean accesibles. ¿Y quiénes las van a poder solicitar? Pues las van a poder solicitar las entidades locales, las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro, como digo, para mejorar la accesibilidad de estas personas que padecen algún tipo de discapacidad. El plazo de presentación de las solicitudes va a ser de 3 meses, desde el día siguiente al de su publicación en el DOE, y la concesión de la ayuda se va a realizar en un plazo muy corto de tiempo, también de 3 meses. Con esta medida novedosa en nuestra región, damos un paso más a promover esa libertad de acceso de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, a la eliminación de esas barreras físicas, sensoriales y cognitivas que a día de hoy, por desgracia, siguen existiendo. Es el reflejo del compromiso de nuestro Gobierno, del Gobierno de la presidenta María Guardiola, con la igualdad y con los derechos de las personas con discapacidad.
Desde la Junta, como les indicaba, también trabajamos en esa movilidad y apostamos por el transporte sostenible. En este sentido, el Consejo de Gobierno ha aprobado una convocatoria de ayudas para incentivar la movilidad eléctrica en nuestra región, para incentivar y promover la movilidad eléctrica en Extremadura, con el llamado Plan MOVES 3. Este plan incluye dos líneas. Por un lado, la centrada en la compra de vehículos eléctricos y, por otro lado, aquella que se destina al fomento de la instalación de puntos de recarga. Para adquirir un vehículo eléctrico se articulan una serie de ayudas económicas, una cuantía económica de hasta 9.900 euros. Son cuantías que van a variar en atención al modelo y al uso que se le vaya a dar, así como si se hace entrega de otro vehículo que pueda destinarse a la chatarra. En el caso de puntos de recarga, las ayudas van a cubrir hasta un 80% de la inversión. Por un lado, esa adquisición de vehículos y, por otro lado, instalación de puntos de recarga. En el caso de la instalación de puntos de recarga, hasta un 80% de la inversión. Cuando se instalen en comunidades de propietarios, también se va a financiar una preinstalación eléctrica. ¿Quiénes van a poder beneficiarse de estas ayudas, de estos incentivos? Pues van a poder beneficiarse de las mismas los autónomos, las empresas, las personas físicas y también, por supuesto, como acabamos de decir, las comunidades de propietarios. En el ámbito público van a ser las entidades públicas las que pueden también solicitar este tipo de ayuda. ¿Y cuál es el presupuesto para este Plan MOVES 3? Pues estamos hablando de una dotación presupuestaria muy importante de 8,2 millones de euros y está abierta hasta el día 31 de diciembre. El empleo es fundamental para generar crecimiento económico y riqueza en nuestra región. Y ahí también les anuncio de dos iniciativas que hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno, destinar a lo importante, a seguir generando en Extremadura empleos cualificados. Por un lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para financiar acciones formativas con compromiso de contratación. ¿A quién va dirigida? A personas que se encuentren desempleadas en el año 2025. ¿Cuál es el presupuesto? El presupuesto es de 1 millón de euros y se van a desarrollar hasta 10 programas de formación en los que estimamos van a participar unos 200 alumnos. Y lo más importante, lo fundamental, es que al menos el 80% de esos alumnos van a obtener un contrato de trabajo. Formación dirigida, formación enfocada, formación que se dirige abiertamente a esa colocación y a ese fomento del trabajo real, del empleo. ¿Quiénes van a poder solicitar esas ayudas? Lo van a hacer las empresas y los centros de formación que impulsen acciones formativas para mejorar esas perspectivas laborales de sus participantes y además van a tener que comprometerse a contratar a un 40% de los alumnos. Las entidades interesadas tendrán un plazo de 1 año para presentar sus solicitudes desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Esta medida se enmarca sin duda dentro de la apuesta de la Junta por la cualificación profesional para acceder al mercado laboral, por mejorar esas ratios de empleo. Les recuerdo que nunca ha habido tantas personas trabajando en nuestra región como lo hacen a día de hoy y seguimos mejorando por trabajar esas cifras. Por otro lado, quiero informarles también de la aprobación como premia. Les recuerdo qué significa esto, es proyecto empresarial de interés autonómico de la ampliación de la fábrica de envases Resilux. Está situada, como muy bien saben, en Higuera la Real.
Esta empresa extremeña comenzó a desarrollar su labor en el año 2022 y ahora lo que quiere es proceder a su ampliación. Va a ampliar la planta de producción de envases de plástico a partir de resina para destinarlo a la industria. Se espera que esas obras de ampliación finalicen en el año 2025 y que tengan una inversión total de casi 29 millones de euros de inversión que se quedan en nuestra región y, sobre todo, y muy importante, la creación de 35 nuevos puestos de trabajo fijos en Extremadura. Hemos acordado esa calificación como premia por ese impacto que va a tener en el empleo y por su apuesta decidida por la innovación industrial en una localidad, en una zona que, como muy bien conocen, es eminentemente rural. Esta concesión, conceder un premio, se traduce en agilizar esos trámites administrativos y acceder a ayudas directas en materia de formación y en materia de contratación de personal. Con esta iniciativa que hemos aprobado hoy, ya son 11 los proyectos empresariales que consideramos de interés autonómico en Extremadura. Un reconocimiento que sirve, sin duda, a apoyar al tejido productivo, a la atracción de inversiones y a generar empleo cualificado. Finalmente, después de haber padecido esa catástrofe relativa a los incendios en Extremadura y como desde un primer momento ha manifestado nuestra presidenta, lo importante a día de hoy es evaluar esos daños, es conocer a cada uno de esos afectados y saber dónde tenemos que actuar. Nuestro Gobierno, desde un primer momento, se ha mostrado cerca, se ha posicionado muy cerca de cada uno de los afectados. Estamos evaluando a día de hoy cuáles son esos daños para devolver cuanto antes a nuestra región a esos afectados a la situación previa y dentro de muy poco podremos anunciarles medidas concretas con las que vamos a conseguir que se restablezca la situación anterior y que nos sientan como deben sentirnos, a su lado y muy cerca. Muchísimas gracias. Por mi parte, eso es lo que quería comunicarles. A partir de ahora, quedo a su disposición para aclarar cualquier duda o cuestión que deseen formular. Gracias. Buenos días. Precisamente en este ámbito, el de los incendios, ayer precisamente el Partido Socialista lanzó una acusación directa diciendo que de los 63 millones de euros presupuestados para gestión forestal, para prevención de incendios forestales, la Junta de Extremadura había ejecutado solo 19 millones de euros. ¿Qué merece esta valoración? Bien, muchísimas gracias. A mí me encantaría que todos los grupos parlamentarios ejercieran su posición ante una catástrofe con la máxima responsabilidad. Las cifras a las que están aludiendo son del mes de junio, cuando saben que la ejecución presupuestaria va a ser a día de hoy, en estos meses, ante las necesidades que tenemos para realmente llevar a cabo todos estos trabajos. Pero yo les emplazo a que vean el presupuesto del año 2023. Presupuesto socialista. Si comparamos ambos presupuestos, 2 millones menos de ejecución de ese gobierno del señor Vara, de ese grupo socialista que a día de hoy lo único que está haciendo es criticar en lugar de aportar y de mejorar para la reconstrucción de nuestra región. Que no se preocupen, que ahora se va a ejecutar ese presupuesto y aprovecho para recordarles el crecimiento presupuestario, que creo que es necesario también que hablemos de esto. Se ha incrementado en más de un 17% y se destinan a día de hoy 111 millones de euros a esas tareas de prevención y de extinción. Vuelvo a reiterarlo, incremento de más de un 17%. Y si hubieran sido responsables y hubieran apoyado las cuentas del año 2025, en esas cuentas el crecimiento de estas partidas era mucho mayor. Por lo tanto, creo que lecciones de ejecución presupuestaria en este ámbito a nuestro Gobierno, ni una, y que estén tranquilos, que nosotros sí ejecutamos, que nosotros sí velamos por los recursos y que lleguen donde tienen que llegar. Y ahora verán esa ejecución. Entonces, que la principal razón por la que se justifica que solo fueran 19 millones de esos 63 es porque precisamente se intensificaría esa ejecución a partir de junio. Hay gente que puede pensar que es demasiado tarde en cuanto al calendario
¿no? del año. Se ejecuta, le vuelvo a insistir, en el año 2023, en un gobierno previo que llevaba todo el tiempo que ustedes conocen gobernando, 2 millones menos de ejecución. ¿Cuándo se presentan las necesidades? Se presentan ahora, y ahora es cuando estamos potenciando esa ejecución. Vuelvo a insistir, el presupuesto cerrado llega a una ejecución casi de un 90%. Lo que están haciendo es trasladar una información errónea, engañosa, si lo comparamos con lo que ellos hacían en el año 2023. Ahora se está ejecutando, dato de junio, dato de junio, que da julio y agosto. Ahora se está ejecutando y se va a ejecutar mucho más. Reitero, 2 millones de euros más ejecutados que el Gobierno del señor Vara en el año 2023. Presupuesto destinado a la extinción y a la prevención de hasta 111 millones de euros, un incremento de más de un 17%. Y seguiremos incrementándolo. Gracias. Consejera, estos días se está hablando sobre qué tipo de perfil es el del pirómano y cada vez queda de manera más concluyente demostrado que el pirómano como tal es una ínfima cantidad en cuanto a razones, es una ínfima porción de las razones que se justifican para generar un incendio, porque entre otras cosas el perfil no es el del pirómano, sino el de una persona que tiene una serie de intereses económicos, ¿vale? En este aspecto, hace tiempo se legisló para intentar vetar cualquier tipo de rédito de zonas calcinadas en el ámbito agrario. Había sospechas, se actuó y se activó una ley. En las zonas de este año, por ejemplo en las Urdes, hablando con gente de allí de la zona, siempre ha asomado una sospecha, y es la sospecha emparentada con la industria maderera, porque se activan una serie de planes urgentes donde sí que se habilitan una serie de usos que durante el año no se habilitan para la industria maderera. Ese aspecto en concreto, el de la industria maderera, ¿les inquieta al Ejecutivo? ¿Van a tomar una medida más al respecto? Yo creo que hemos sido muy claros con que lo importante hace unas semanas era la extinción y ahora, por supuesto, es la restitución de esa situación en la que han quedado múltiples explotaciones forestales y de otro tipo, múltiples autónomos, profesionales, y restaurarla a la situación inicial, a esos territorios. Y ahora lo que toca es una evaluación integral de cuáles son esas causas, de si se tiene que trabajar, que creemos que sí, por supuesto, mucho más en materia de prevención y de adoptar las medidas en el ámbito normativo que sean oportunas. Nosotros estamos examinando todos y cada uno de los ámbitos y dentro de muy poco les anunciaremos esas medidas. Sí, yo quería trasladarle dos preguntas. Por un lado, si va a comparecer la presidenta María Guardiola en la Asamblea tras la petición del PSOE o algún otro miembro del Consejo de Gobierno. Y por otro lado, no sé si el Ejecutivo extremeño tiene novedades respecto al traslado de menores migrantes. Hoy se va a aprobar en Consejo de Ministros y ABC publicaba que ese traslado se iba a retrasar en un mes. No sé si tienen novedades, si lo puede confirmar. Bien, nosotros creo que siempre hemos manifestado tener un máximo respeto institucional por la Asamblea de Extremadura, por la Casa de todos los extremeños, y ya les anuncio que el consejero competente, el que tiene competencias en este ámbito, aunque nosotros somos un gobierno unido, adoptamos las decisiones en conjunto y siempre liderados por la presidenta María Guardiola, el consejero de Gestión Forestal ya ha registrado una comparecencia a petición propia para dar todas las explicaciones en esa casa en la que estamos representados todos los extremeños y trasladar toda la información. Pero yo les emplazo también a que mediten acerca de lo que ha pasado en la gestión de lo que estábamos atravesando, de esa catástrofe de los incendios. Creo que se ha manifestado públicamente y se ha visto en todos los ámbitos como tanto el consejero de Presidencia como la propia presidenta y el consejero de Gestión Forestal han trasladado minuto a minuto la información detallada de la situación, de cómo estaban siendo esos distintos incendios que han asolado nuestra región. Han trasladado a los vecinos, han trasladado con cercanía, han atendido a los medios, han trasladado con absoluta claridad toda la información que precisábamos. ¿Cómo no vamos a hacerlo también dentro de la Asamblea de Extremadura y, como digo, a instancias de la persona que asume las competencias en este ámbito?
Sí, perdón, en relación con los migrantes, bueno, pues yo creo que en un Estado unitario, donde el Estado tiene que tener en cuenta las necesidades de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades con estatuto de autonomía y de los 8.131 municipios que tenemos, cuando se toman decisiones, se tienen que tomar decisiones con el resto de instancias, con el resto de niveles de gobierno, con comunidades autónomas si les afectan a ellas. Nosotros ya hemos contado qué es lo que ha sucedido aquí. Una imposición unilateral por parte del Estado que, lejos de apelar a principios de igualdad y de justicia, incide en todo lo contrario. ¿Se va a producir ese destino a otros territorios como País Vasco o Cataluña? Nosotros ya hemos actuado frente a un ejemplo más de esa injusticia y de mirar solamente para un territorio, que es lo que hace el Gobierno del señor Sánchez por mantenerse en el poder. Nosotros hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido. Utilizamos las armas que nos proporciona el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico, para combatir decisiones injustas. Y ahí estamos, pidiendo justicia e igualdad de los extremeños y de los españoles. Gracias. Sí, por retomar ese tema, consejera, todo parece indicar que al final esto vaya a un conflicto grave competencial, como tal vez no hemos visto muchas veces, porque ya el ministro de Política Territorial dijo ayer que la ley obligará y que si las comunidades autónomas se niegan, se aplicará la ley. O sea, que va a haber un choque institucional. No sé qué respuesta... Sí, ya existe, pero llegará el momento en que, supongo que esos menores se montarán en un autobús y se vea si se les recibe o no se les recibe. No sé, la Junta de Extremadura, ¿qué respuesta legal tiene a eso? Y si llegado el término, porque también ustedes han sido siempre respetuosos con los derechos de los menores migrantes, y no sé si se negarán rotundamente o qué pasará en ese escenario, porque yo creo que nadie lo sabe ahora mismo. Claro. Aquí. Y después le quería preguntar respecto al Consejo de Gobierno, no sé, el plan de ayudas MOVES, yo ya me he perdido un poco porque se amplió varias veces, no sé si esto es una nueva ampliación simplemente o tiene algún requisito nuevo o lo que era hasta junio ahora se amplía hasta noviembre. Y por último, ese plan de ayuda anunciado que usted ha dicho que va a ser muy pronto, el plan de ayuda, una vez que conozcan las necesidades de los afectados. No sé si tienen un calendario, si se puede decir que en septiembre, porque ya ha habido comunidades autónomas que han anunciado lo suyo, el Gobierno también anuncia hoy lo de las zonas catastróficas. Muy bien, muchísimas gracias. En relación con lo primero, reiterar lo que le he dicho a su compañera. Tenemos el máximo respeto institucional, acatamos y cumplimos la Constitución y las leyes y, por supuesto, utilizamos los mecanismos que nos da el ordenamiento jurídico cuando creemos que no son justas y que contradicen principios fundamentales como el de igualdad. Pero, por supuesto, que somos plenamente conscientes de quién tiene la competencia y cómo debe materializarse y ejecutarse. Al mismo tiempo, les digo, interpuesto ese recurso de inconstitucionalidad y a la espera de la resolución. Y como usted muy bien dice, y permítame que lo ensalce, Extremadura es solidaria, Extremadura vela siempre y ha velado siempre porque se garanticen los derechos de esos menores. Por lo tanto, de ahí no tenemos ninguna duda. Lo que queremos es esa justicia e igualdad que vemos que el Gobierno del señor Sánchez no aplica y que no tiene tan claro que debe respetar, igual que el resto de niveles de gobierno. En relación con la convocatoria de ayudas del MOVES 3, bueno, es una nueva convocatoria que establece esos requisitos, esas condiciones destinadas a lo que ya hemos dicho, adquisición de esos vehículos, anímense a comprar esos vehículos eléctricos, vamos a recibir esa ayuda de hasta 9.900 euros y, por supuesto, también a la instalación de esos puntos de recarga. Las condiciones las van a poder desgranar y van a ver cómo es un impulso más a esa modalidad sostenible de transporte sostenible que tenemos en nuestra región. Y trabajo ya, pero ya desde el minuto 1, desde con carácter previo, incluso cuando lo que preocupaba era absolutamente la extinción de esos terribles incendios, ya pensando y trabajando todos los equipos en cómo podemos restituir esa terrible catástrofe a la situación anterior, en qué debemos trasladar, en lo que dijo muy bien nuestra presidenta, que era, estamos al lado, no les vamos a dejar solos. La inmediatez de las ayudas las podrán comprobar dentro de muy poco cuando las materialicemos. Lo que pedimos es concreción y estamos mirando al Estado. Hoy hay Consejo de Ministros, ¿no?
Espero que hoy se anuncien medidas concretas, pero medidas concretas y determinadas. Ayudas directas, bonificaciones fiscales, lo que entienda el señor Sánchez que debe acometer y que debe ejecutar. Estamos deseando que forme parte de todo esto, que asuma su responsabilidad como Estado y que ejecute medidas concretas, determinadas, que la gente no puede esperar, ¿eh? Bien, ¿alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias, un placer como siempre y a su disposición. Gracias.